Y vamos a empezar con un ponente que tengo que decir, primero, ante todo, darle las gracias, pero muchísimas gracias, porque este es un ponente que se enteró que iba a venir antes de ayer. Es decir, la persona que iba a venir, Juan Carlos Villalón, pues se puso enfermo y antes de ayer nos comunica que no podía venir. Pero él mismo, hay que reconocerlo, nos ha buscado un ponente que me dijo de garantía. De garantía. Entonces, bueno, pues espero que va a ser así, segurísimo. El tercer ponente, por tanto, se llama Álvaro Borge de Castro, viene de León y es coordinador de la Inspección Sanitaria en León. Entonces, por tanto, insisto, agradecemos mucho su presencia porque, claro, cuando termine esto, él probablemente tiene que marchar para León. Bueno, y la que viene después marcha para Madrid. O sea que doblemente agradecidos. Álvaro Borge de Castro actualmente es el jefe de sección de protección de la salud en la provincia de León. Ha desempeñado diversos puestos de trabajo en la Consejería de Sanidad, entre ellos en el Servicio de Seguridad Alimentaria. Participa en varios grupos de trabajo en el ámbito de la seguridad alimentaria y bienestar animal en la ECOSAN, dependiente del Ministerio de Sanidad, y es ponente en diversas actividades formativas, cursos diplomados de salud pública, cursos de colegios veterinarios, etc. Y además es profesor de universidad en el Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos en León. Así que, por tanto, Álvaro, por favor, te cedemos el paso. Me gustaría pedir disculpas en nombre de Juan Carlos Villalón, que es el que tenía que estar hoy aquí, es el jefe de servicio de seguridad alimentaria. Sé, porque así me lo ha trasladado, que le hubiera gustado mucho estar aquí, pero ha sido imposible. Entonces, bueno, intentaré hacerlo pues como él lo hubiera hecho. También quiero felicitar a la organización por la organización de este evento. Bueno, para mí es una oportunidad de visitar Zamora, pero bueno, he visto que está el aforo bastante lleno, hay compañeros veterinarios, inspectores, hay industriales, sé el trabajo que hay detrás de todo esto y bueno, felicitar por esta jornada. El tema de la listeria ahora mismo está de moda, como decía el compañero, pues está de moda, pero ha estado ahí ya bastantes años. Bueno, sin más, sin enrollarme más, vamos a pasar. Bueno, tenía esta diapositiva de las que voy a pasar bastante por encima porque ya se ha hablado bastante de lo que es la listeria. Solamente deciros que hay diversas especies. La patógena es la Listeria monocitógenes, pero hay otra serie de listerias que no son patógenas, pero bueno, que sí que nos pueden ayudar a la hora de saber, de controlar la listeria. Por ejemplo, si tomamos muestras de listeria en superficies, pues no hace falta que determinemos qué tipo de listeria es, porque todas tienen unos factores, o se adaptan más o menos, tienen unos nichos de crecimiento similares. Entonces, si encontramos cualquier tipo de listeria, pues podemos decir que ahí hay la posibilidad de que hubiera listeria monocitógenes. ¿Vale? Si estamos verificando, por ejemplo, unos procedimientos de limpieza, si encontramos cualquier tipo de listeria, podemos decir que la limpieza no es eficaz para controlar la listeria, sin más. Esto sí que es importante, ya se ha dicho muchas veces a lo largo de esta tarde, es una bacteria ubicua. ¿Vale? En cualquier sitio podemos encontrar listeria. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta y también tener un poco en mente cuáles son los factores que permiten el desarrollo o no de listeria. ¿Vale? El pH y la actividad de agua es fundamental que tenerlo en mente. Siempre tener en mente ese 4,2, 4,4 de pH, a partir del cual ya, por debajo del cual ya la listeria se le hace muy complicado crecer, y el 0,92 de actividad de agua. ¿Vale? Hay algunas combinaciones, por ejemplo, pH 5 y actividad de agua 0,98, etc. Pero siempre que estemos diseñando un sistema de autocontrol, que es la base, como decía el anterior ponente, para controlar la listeria, tenemos que tener muy presente el tipo de pH, temperaturas y actividad de agua que permiten o no el crecimiento. Después, otra de las características que tiene la listeria es que los tratamientos térmicos pues pueden destruirla. Y eso pues, nos hace que cualquier tipo de alimento que vaya a sufrir un cocinado antes de ser consumido pues, pueda destruir la listeria. Y en ese tipo de alimentos, pues, la legislación
no tiene criterios de listeria, y para las industrias que elaboren alimentos que se van a cocinar, pues es un peligro que no tienen que tener tan en cuenta como aquellos industriales que elaboren un producto que no va a ser cocinado, que directamente va a ser consumido por el consumidor sin un tratamiento térmico. Bueno, esto en principio ya se ha dicho. Hay las poblaciones de riesgo. Y para que os hagáis una idea de cuál es, desde la Administración, cómo vemos el problema de la listeria, pues he recopilado unos datos que tenéis ahí. La última alerta de este verano pues sí que ha sido muy mediática, pero los que trabajamos en la Administración sabemos que todos los días hay alertas. Este año, por ejemplo, van numeradas y este año ya vamos cerca de 300. Entonces, continuamente estamos acostumbrados a que haya retiradas del mercado y tal. Lo que pasa es que normalmente no salen a la luz pública. Como veis, listeria, pues desde el 2017 hasta el 2019, en los 2 últimos años, pues ha habido 41 alertas por listeria. La mayoría de la gente pues se lleva las manos a la cabeza por una alerta cuando bueno, pues es algo, digamos, habitual. Dentro de Castilla y León, o bueno, con productos de origen fabricados en Castilla y León ha habido 6, e iniciadas en Castilla y León ha habido 3. ¿Cuáles son los productos implicados? Ya se ha dicho varias veces. Siempre hay unos grupos de alimentos que son los más peligrosos y que son los que tenéis ahí. Como ya se ha dicho anteriormente, pues no vamos a entrar. Los datos de declaración de enfermedad desde el año 2015, o sea que no es desde hace tanto, es una enfermedad de declaración obligatoria. Aquí tengo los datos de las comunicaciones de enfermedades de pacientes, digamos, de listeria. Como veis ahí, van desglosados por comunidades autónomas. Básicamente, pues esto va en función del volumen de población que haya. Donde hay muchos habitantes, por ejemplo, Andalucía pues tiene bastantes casos y por ejemplo, pues Cantabria pues tiene solo 21. También podría haber alguna diferencia en cuanto a los sistemas de notificación entre comunidades autónomas. Antes ha puesto un ejemplo el primer ponente sobre los datos de Alemania y bueno, yo creo que es porque tiene un sistema sanitario que notifica mucho más que nosotros. No es porque tengan más enfermos de listeria, sino porque el sistema de notificación es un poco diferente. Estos son los datos notificados. Yo estoy seguro que hay mucha más listeria. Como veíamos antes, muchos de los casos pasan desapercibidos porque tienen unos síntomas bastante leves. En muchos casos igual no se va al médico, o si se va al médico no hace la prueba para determinar qué es listeria. De hecho, en los últimos meses, con el tema este de la alerta, pues siempre que había algún síntoma compatible con listeria, en los hospitales buscaban listeria y aparecían muchos casos. Entonces, es una enfermedad, pasa con casi todas que tienen síntomas leves. Por ejemplo, Campylobacter pues está muy infranotificada. Y esta pues también. También tenéis los datos a nivel de la Unión Europea. Veis ahí la tasa de mortalidad. Esto de la tasa de mortalidad siempre aparece la cifra de 13,8. Yo creo también que la tasa de mortalidad no es tan alta, por lo mismo que os contaba antes. Solamente se hace, digamos, el denominador es el número de casos notificados y solo se notifican los casos que realmente van al hospital. ¿Vale? De hecho, si la tasa de mortalidad fuera del 13-14%, en el último caso hemos tenido de 200, no sé si son 230 personas, pues habría sido esperable una mortalidad de 30 personas y no ha sido el caso. ¿Vale? Pero bueno, los datos más o menos que se manejan en todas las publicaciones es superior al 10%. Entonces, bueno, tener en cuenta que es una bacteria que provoca mortalidad y también provoca abortos, que también es un factor a tener en cuenta. También he querido traer unos datos de muestreo de alimentos, de muestreo de alimentos oficial, que hacemos desde la Junta de Castilla y León. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de en qué orden de magnitud nos movemos con el tema de la listeria.
En el periodo 2016-2018, porque los datos del 2019 todavía no los tengo, por de 300 muestras tomadas han salido un porcentaje del casi el 10%. Y en el programa del 2019, que se han tomado muestras de superficie, las anteriores de producto final, tenemos 25 muestras de superficie y se ha detectado listeria en dos de ellas. Aquí también, sobre todo en el tema de la superficie, no sé si me dará tiempo posteriormente entrar un poco más en profundidad, el tema de las muestras de superficie, que es muy importante en aquellas industrias que elaboren alimentos con cierto riesgo de listeria, con riesgo sobre todo de crecimiento de listeria, la técnica de muestreo es fundamental. Hay que saber dónde buscar la listeria. ¿Vale? Como decía antes el anterior ponente, por ejemplo, los sumideros es un sitio que es donde se suele buscar, porque si hay listeria en la planta, tarde o temprano en los sumideros va a haber. Bueno, y ahora ya voy a hablaros de lo que hacemos en el control oficial. Nuestras actuaciones están reguladas en un reglamento, el 625 del 2017. Es un reglamento que, de hecho, no está todavía en vigor hasta diciembre de este año y nos estamos todavía manejando por el 882 del 2004. Pero bueno, básicamente en esto coincide. Tenemos 3 herramientas de control. Trabajamos con 3 herramientas. La inspección, la auditoría y la toma de muestras. La toma de muestras es lo que os contaba anteriormente. Para el tema de la listeria, lo que más me interesa hoy contaros es el tema de la auditoría. El tema es lo que quiero profundizar y llegar. La inspección, pues bueno, es ir a la empresa y comprobar que cumple la normativa y que tiene unas prácticas, unas condiciones generales de higiene aceptables. La auditoría ya es entrar en estudios de vida útil, entrar en los sistemas de prerequisitos, en el APPCC, y es ahí donde se controla la listeria. Después la toma de muestras es el mecanismo que, desde mi punto de vista, más caro para la administración y menos eficiente. O sea, tiene su utilidad porque nosotros tenemos que monitorizar lo que hay en el mercado, tomamos muestras continuamente, pero tiene sus inconvenientes que muchas veces no nos damos cuenta. La toma de muestras, y esto sí que lo quiero dejar claro, es muy importante no solamente en la técnica analítica donde se analiza, que encima nosotros el control oficial necesitamos que sea en un laboratorio acreditado, con la 17025, cosa que en el tema de los autocontroles de momento pues no es necesario, y eso para nosotros también es un hándicap. La toma de muestras, como os decía, tiene una validez relativa. O sea, o se hace bien o no se hace. Muchas veces en las empresas, a ver si después puedo entrar en más detalle, se gasta dinero sin saber muy bien cuál es el objetivo. ¿Vale? La toma de muestras hay que hacerla bien o no sirve para nada. El reglamento establece, por ejemplo, un número de unidades, el N5, que es fundamental. ¿Vale? Si cogemos, por ponernos un ejemplo, si cogiéramos un lote con listeria, como ha dicho el primer ponente, la diseminación de listeria en el lote no va a ser homogénea. Habrá productos que tengan, porque se ha desprendido un fragmento de biofilm, pues tengan listeria. Por ejemplo, vamos a poner una industria de quesos, pues habrá productos con listeria, otros sin listeria. Si tuviéramos un lote con listeria y cogiéramos una muestra y la analizáramos, en el 95% de los casos nos saldría negativa. ¿Vale? Para que veáis la poca eficiencia que tiene coger una muestra y decir, este lote está bien. ¿Vale? Para determinar que un lote está bien, hay documentos, no sé si lo puso también el primer ponente, un documento de Australia, que te habla que para hacerlo con una fiabilidad suficiente tendríamos que coger 60 muestras. ¿Vale? La normativa europea pues habla de 5 muestras y por debajo de 5 muestras
la sensibilidad de la prueba pues es muy baja. En microbiología siempre hay que hablar de probabilidades. Esto es como las encuestas electorales, ¿vale? Ahora están tan de moda. Pues preguntar a 10 personas lo que van a votar no significa que el resultado sea ese. Pues esto es lo mismo. Coger un trozo de queso, analizarlo y que salga negativo, no nos dice más que eso, que ese trozo no hemos encontrado la listeria, que no significa ni que sea negativo. Vale. Igual me estoy enrollando, voy demasiado despacio. Quiero centrarme en la auditoría. Lo primero que tienen que saber los industriales es lo que están fabricando. Esto es fundamental. Para el tema de la listeria, alimentos listos para el consumo, ¿vale? Que no vayan a ser sometidos a un tratamiento posterior. Ahora está muy en discusión, porque la definición que dice la normativa es sin necesidad de cocinado u otro tipo de transformación eficaz para eliminar o reducir a un nivel aceptable los microorganismos peligrosos. Estamos en ese debate científico de qué significa esto, qué tipo de tratamiento. Cada vez hay más productos procesados que te dicen, bueno, meterlo en el microondas 1 minuto. ¿Eso qué es? ¿Cocinado? Parece que no. Vamos, estamos en esa línea. Se está hablando de reducciones logarítmicas, que no voy a entrar aquí, son temas muy técnicos. Pero entender así como un tratamiento de 70 grados 2 minutos. O sea, es un tratamiento importante. Por debajo de eso, pues se entiende que es un alimento listo para el consumo y que tendrá que tener en su análisis de peligros pues, la listeria como uno de los peligros potenciales. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que marca la normativa en cuanto a límites, porque sí que es verdad que es un poco complicado y no sé si seré capaz de transmitirlo en este poco tiempo que tengo. Si bien para otros criterios de seguridad alimentaria, tipo salmonela, pues donde el alimento está regulado, pues siempre habla de listeria. Es un alimento patógeno, pues no lo puede tener, ausencia. El problema es el tema de listeria, que la normativa en ciertos alimentos pues sí que permite tener listeria, en otros alimentos no lo permite, etcétera. Y es un poco complicado a veces desde las empresas entender esto. Decía la compañera antes que la normativa europea era bastante estricta, porque marcaba un límite de 100. Las hay todavía mucho más estrictas, como Estados Unidos o Japón. Yo no sé si aquí habrá empresas que exporten a Estados Unidos o Japón. Hay algún país más donde la normativa es totalmente ausencia de listeria en cualquier producto alimentario. Entonces, bueno, eso sí que supone para las empresas que exportan a estos mercados, pues tener unas medidas de higiene, de control de accesos, de muestreo de superficies, etcétera, muy controlado. Por mucho que pueda decir por mucho que fuera, no sé, un jamón con un pH muy curado, con un pH, una actividad de agua muy baja, pues aún así tendría que ir con listeria cero. En la Unión Europea, pues bueno, entendiendo que para lactantes y alimentos que vayan destinados para usos médicos especiales, como van a esa población de riesgo, pues la normativa sí que es muy estricta y ahí sí que habla de cero y ausencia en todos los casos. Y en el resto de alimentos, pues marca unos criterios que pueden llegar hasta 100. Hay una serie de alimentos que están marcados en el reglamento que, aunque son listos para el consumo, entiende que es poco probable que hubiera listeria, y son, por ejemplo, la sal, las bebidas alcohólicas, y algo que es muy importante, que sí que es una categoría de alimentos que sí que hay bastantes, son aquellos alimentos que han sido sometidos a un tratamiento letal, un tratamiento térmico dentro de su envase, y después no es posible la contaminación. Aquí sí que entran muchos productos. Vale, pues tener en cuenta que en esos productos ya la normativa entiende que es bastante improbable y no habría que hacer todo esto que os vamos a contar ahora de estudios de vida útil. Sí que tener cuidado porque muchas veces después se puede haber una recontaminación. Por ejemplo, no sé, un fiambre que se haya sido sometido a un tratamiento letal, pero después se someta a un loncheado. Entonces ya estaríamos en otro caso. El resto de alimentos
pues la normativa les divide en dos grupos. A aquellos que no pueden favorecer el crecimiento o aquellos que sí que favorecen el crecimiento. ¿Vale? ¿Y quién decide si favorece o no favorece el crecimiento? Pues eso es el industrial. Y aquí sí que entramos en el control oficial a ver que el industrial tenga bien caracterizado el producto y sepa si crece o no crece, cómo crece, a qué velocidad crece, para establecer la vida útil. ¿Vale? Esto es lo que se llaman los estudios de vida útil. Y en todas las empresas que sean alimentos listos para el consumo, quitando los grupos que os he dicho antes, de estos que es bastante improbable, o los de lactantes, que ya tiene que ser cero y no hace falta hacer estudios de vida útil, en el resto es necesario que la empresa, y eso es lo que, si consigo que llevéis esta idea clara, ya me doy por satisfecho. El resto tiene que tener unos estudios de vida útil para saber cómo crece la listeria en ese alimento. Puede ser que crezca o que no crezca, y si crece, a qué velocidad crece, para, en función de eso, dar lo que es la vida útil. Lo que no es un estudio de vida útil es decir, bueno, pues yo, como decía el primer ponente, le doy 6 meses porque he visto que es lo que se da en el mercado a este tipo de producto, y para demostrarlo, mi estudio de vida útil es hacer periódicamente toma de muestras y análisis de ese producto a los 6 meses y me sale siempre ausencia. Eso no es un estudio de vida útil. Si tenemos un muestreo al final de la vida útil con ausencia de listeria, no nos dice nada. No sabemos si crece, si no crece. Si tenemos ausencia, pues puede ser porque o no la había inicialmente, si la había se ha muerto o no lo hemos pillado. Entonces, un estudio de vida útil trata de determinar esta curva de crecimiento bacteriano. ¿Qué es lo que tienen que tener todas las empresas? Lo mínimo que tienen que tener es una buena caracterización de su producto. ¿Vale? Tenemos que tener el pH, la actividad de agua, estos parámetros, el tipo de envases, si utilizamos envases inteligentes, todo esto tiene que estar bien categorizado en su ficha técnica de producto. ¿Vale? Ya con eso, pues ya podemos en muchos productos saber si crece o no crece. Pero eso es lo mínimo. Y tampoco me sirve decir, bueno, pues yo fabrico chorizos, analicé uno y me dio actividad de agua 0,9, pues ya está. No crece la listeria. Habrá que hacer una serie de ellos, ver la variabilidad, porque si tiene poca variabilidad, pues con pocas muestras vale, si no tendríamos que tener claro cuál es la actividad de agua. No sé si me explico. Y después, si ese es nuestro factor limitante, pues posiblemente la actividad de agua sea un punto de control o punto de control crítico. Pero bueno, lo que sí que quiero trasladar es que los industriales tienen que saber qué tipo de producto están fabricando. Después, una vez que sepamos eso, lo comparamos con la bibliografía científica. ¿Vale? Ahí, de listeria, hay todo lo que queráis, estudios de todo tipo. Entonces, sabiendo el pH, la actividad de agua y 4 cosas más, con la bibliografía científica ya podemos decir, en muchos casos, que la listeria no crece en nuestro alimento. En otros casos, pues no podremos llegar a eso y tendremos que hacer otro tipo de estudios, como son los estudios de durabilidad y los estudios de desafío. ¿Cuándo una empresa tiene que tener hechos los estudios de vida útil? Pues lógicamente cuando no estén hechos antes, pues hay que hacerles. Eso no hay más. Y no sirven hacerlos y bueno, yo ya tengo ahí mis estudios de vida útil y cuando venga el inspector de sanidad se les enseño y punto. No. Cualquier momento que se haga una modificación sustancial del alimento, nuevos ingredientes, se cambie el proceso de producción, se cambie el envase, etcétera, hay que volver a revisar esos procedimientos de estudios de vida útil. ¿Llevo yo tiempo? Te quedan 5 minutos. Bueno, pues hay un documento en la ICOSAN que ha hecho nuevo que explica con mucho detalle cómo se realizarían estos estudios de vida útil, que no me da tiempo a entrar a más. Si tenemos un alimento que por las características físico-químicas y la literatura no podemos decir que sea un alimento que no favorece el crecimiento de listeria, tendríamos que ir a más. Tendríamos que ir a microbiología predictiva
Hay herramientas gratuitas en Internet que tú metes tus características y te hace la curva, y a partir de esa curva podríamos obtener un montón de variables, y entre ellos podríamos calcular qué vida le podemos dar al producto. Los estudios de durabilidad están bien, pero que consisten en tomar muestras al final de la vida útil, como decía antes, pero tiene que ser para alimentos donde la prevalencia de listeria sea alta, ¿vale? Porque tenemos que ver cómo crece la listeria. Si hay poca prevalencia de listeria en ese alimento, pues malamente podemos sacar conclusiones. Ensayos de desafío, la verdad es que salen poco, son caros y también tienen sus inconvenientes, pero bueno, empresas grandes y con recursos pues se pueden permitirse este tipo de ensayos. Una vez que tienen los estudios de vida útil y están auditados, tienen que tener diseñado un sistema de APPCC. En el tema de la listeria, pues hay la teoría de la tecnología de obstáculos, que es intentar ponerle obstáculos a la listeria para que crezca y de alguna manera impedir su desarrollo. Y esto pues también lo auditamos los servicios oficiales. Tienen que tener unos prerequisitos, una PPCC que no va a entrar, y después una verificación del programa de esos prerequisitos, ¿vale? Me he saltado esto porque quiero entrar en el tema del muestreo, que me parece que es algo interesante. La normativa, el 2073 del 2005, obliga a las empresas a verificar que su sistema que ha diseñado, que ha implantado y que lo mantiene, porque el autocontrol es para eso, es para mantenerlo, no es una cosa que se haga un día. Aquí voy a ser un poco crítico. Lo primero para controlar la listeria de las empresas es creer en el autocontrol. Vale, el autocontrol no es un paquete de folios que tienes allí, que te ha hecho una empresa, un asesor que vino por allí, te dijo que te lo iba a pedir el inspector y lo tienes en una estantería y cuando viene el inspector lo sacas. Y eso todavía se ve. Cuando una empresa, bueno, hay veces que les preguntas al autocontrol y te dice, ¿y eso qué es? Falta formación a las empresas, sobre todo en las empresas pequeñas. Se ha hecho mucho en formación de manipuladores de alimentos, pero la legislación no dice que solamente haya que tener formación en manipulador de alimentos. También hay que tener formación en autocontrol, en sistemas de APPCC. Y eso yo creo que todavía nos queda mucha labor por hacer. Las empresas o tienen un departamento de calidad y tienen gente en la empresa o se buscan sus asesores externos. Yo hoy no voy a entrar cuál es la mejor fórmula, pero sí que se necesita que haya gente con la que el inspector pueda hablar. Es imposible auditar un sistema si no sabes con quién, si el que está al otro lado no sabe muy bien de lo que le estás hablando. Y sobre todo eso, creérselo, implantarlo correctamente y mantenerlo. Bueno, como os decía, la normativa obliga a verificar que ese sistema funciona y eso se hace en el tema de la listeria pues, con un muestreo periódico del producto final. Vale, pero el objetivo de esa verificación es ver que el sistema funciona. No es en sí un sistema de control de listeria. Por mucho que muestres alimentos, no acabas con la listeria. La listeria se evita o se controla de otra manera. Esto solamente es un sistema de verificar que tu sistema funciona. Entonces, en ningún caso el programa de muestreo controla la listeria, nunca sustituye las buenas prácticas. O sea, lo que hay que tener son las buenas prácticas. Empresas como dicen, no, bueno, como yo tomo muestras cada 3 meses del producto, pues ya me puedo saltar otro tipo de controles y no es así. Y lo que sí que tienen que tener en claro los industriales es que el objetivo de este programa es encontrar la listeria. ¿Vale? No es tener 100 informes de ensayo durante los últimos 3 años con ausencia de listeria. Los inspectores no queremos ver ausencia de listeria en todos los casos. Yo cuando voy a una industria a inspeccionar y muestreos de superficie, muestreos de producto final, siempre sale ausencia de listeria, pienso más que es que está mal diseñado el programa de muestreo que tiene un buen sistema de autocontrol y tiene la listeria controlada.
Como os decía, el número de muestras es fundamental. Es preferible hacer menos muestreos bien hechos que no hacer muchos muestreos reduciendo el número de muestras. Contenido del programa de muestreo, no voy a entrar. Y otra cosa que marca la normativa es que en aquellos productos donde se pueda crecer la listeria, salmón ahumado, alimentos con gran actividad de agua, como un queso fresco, hay que hacer muestreo de superficies. Tiene que tener diseñado un programa de muestreo de superficies. Ya os he dicho antes, cuchillos, superficies de contacto, superficies de no contacto, también equipos de procesado, etc. ¿Cómo se hace? No vamos a entrar. Aquí tenéis una tabla que era lo que os contaba antes en cuanto al porcentaje de la probabilidad que tenemos cuando cuando variamos el número de muestras desde 1 hasta 50 en función de la contaminación que tenga el producto, la probabilidad que tenemos de que se nos escape un lote con listeria. Como veis, con una muestra simple, en el peor de los casos, que solo haya el 1% de los productos con listeria, el 99% de las veces nos saldría ausencia cuando ese lote tiene listeria. Y bueno, también otra de las cuestiones que tenemos que valorar es las medidas correctoras. ¿Vale? Tiene que estar por escrito qué pasa cuando se detecta listeria y cuando se detecte, pues actuar. ¿Vale? Uno de los problemas seguramente que ha habido en la última alerta es porque no se actuó cuando se detectó que había listeria en la planta. Las posibles medidas que puede tomar una empresa ante un positivo de listeria, pues ahí las tenéis. Pues desde la suspensión de una línea, aislar zonas contaminadas, notificar en algunos casos a la autoridad competente, identificar el producto contaminado. Hay que hacer pues un minuto y termino. Sí que decir que también quiero trasladar a los operadores que estén aquí que tienen que tener diseñado un sistema de retirada y recuperación del mercado. Bueno, yo estoy viendo en las últimas alertas que ha habido que las empresas no son capaces de retirar un lote del mercado todo lo ágil que debiera ser. Te sacan un listado y a veces no tienen la dirección de los clientes, no tienen la forma de contactar, tienen que notificar a la autoridad competente, pero no saben ni a quién tienen que llamar ni cómo lo tienen que hacer. Y para ello lo mejor es hacer simulacros. ¿Vale? Nosotros en Castilla y León sí que estamos exigiendo a las empresas que realicen simulacros periódicamente para retirada de producto. Y bueno, ya lo último, porque va a salir, ¿qué hacemos la administración cuando detectamos incumplimientos? Que hay un autocontrol que hay una empresa que no cumple, pues tenemos dos herramientas, las sanciones que veis ahí. Pueden ser leves, graves o muy graves y está tipificado, y las cuantías en función después, dentro de cada uno de los tipos, pues en función de la intencionalidad, el beneficio obtenido, la reiteración, etcétera, pues se puede mover en esos márgenes. Y después también tenemos medidas para evitar que el riesgo llegue al consumidor. Podemos inmovilizar productos, incluirlos en red de alerta para que se retiren, inmovilizar equipos. Incluso sobre la empresa, pues si no garantiza nada la seguridad de los productos que elabora, pues podemos suspender actividades. Y sin más, ajustándome al tiempo, más o menos. Muy bien, Álvaro, muy bien. Muchas gracias. Bueno.